La economía, que finalmente es el karma. Nuestra columna vertebral. La principal preocupación que tenemos ¿No es todos así? los bolivianos. ¿No? ¿No es? A ver, Es. a ver. En países serios, Ajá. donde hay institucionalidad democrática, donde se mantienen la independencia de poderes, ¿sí? La economía manda sobre la política. Eso es un hecho. Cuando Trump quiso hacerse y tomó algunas decisiones, empezó la bolsa de valores a pasarle factura, entonces tuvo que desdecirse. En países grandes, correcto. serios, es la economía la que controla y manda, es un contrapoder, ¿sí? Al político. Al político. Correcto. En este país no. Aquí, desgraciadamente, en los 200 años que tenemos de vida como país, quien ha destrozado este país nunca ha sido la economía. Bueno, 180 años no teníamos economía, digamos, 150 años. Era una economía solo para el occidente del país y no existía más. Pero en este país manda la política sobre la economía. Por eso nos ha ido como nos ha ido. Sí y no. Sí y sí. Sí y no. Y te digo por qué. A ver. Porque Evo Morales, que con la política destruyó el país, ¿no? Que es la línea, la tesis, digamos, que está planteando, no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido ingente cantidad de recursos económicos que llegaron producto de la venta de las materias Por primas. una decisión política que él tomó. La decisión política de renegociar, que no fue una nacionalización de Ya, hidrocarburos. está bien, pero ¿a qué me voy? Son decisiones políticas. Había una economía que generó, digamos, el movimiento de las clases medias. Pero él la generó a través de la decisión política de qué, de supuestamente renegociar los términos con las petroleras. ¿Por qué? Porque Gonzalo Sánchez de Lozada había descubierto esta ingente cantidad de gas en este país. Fue una decisión política que le dio acceso a esa ingente cantidad de dinero. Y políticamente la dilapidó. La destruyó, estamos de acuerdo con el Sí. resultado. Pero fue porque había un factor económico que le permitía hacer toda la demagogia, Claro. toda la política que hizo. Pero bueno, hoy el presidente Rodrigo Paz anunció lo que vienen a ser las primeras medidas económicas. Había como una suerte de desesperación, creo que va 12 días en el cargo, y cuando las medidas económicas, cuando comienza a gobernar, se le reclamaba. Bueno, hoy anunció las primeras medidas económicas, que son básicamente, y la que considero más importante, la reducción del gasto público en un 30% dentro de lo que va a ser el presupuesto general del Estado para el 2026. Reducción del gasto público 30% y eliminación de 4 impuestos. Esas son las primeras medidas económicas. ¿Qué es eso? La Impuesto a las reducción, grandes fortunas. No. la reducción del déficit fiscal en el orden del 4% es básicamente, para decirlo en términos sencillos, que el gobierno se pone cinturón, Claro. se aprieta el cinturón Se faja para que no se vean los chorizos. y deja de gastar lo que no tiene. Correcto. Esa es la reducción del déficit fiscal. O sea, que si en vez de se que... acaba el despilfarro, en otras Claro, palabras, que si tenías Cristina. un déficit de Está con 10, sueño, de Leandro. 10 pesos, por ejemplo, o sea, es decir, gastabas 20 y recibías 10 y tenés un déficit de 10%, de 10 pesos, lo que ahora va a hacer al reducir en un 4% es que ahora solamente tu déficit va a ser 6 pesos, porque 4 pesos Correcto. ya estás... En otras palabras, el gobierno... ¿Estoy bien o me equivoco? Más o menos. El gobierno comienza a ordenar la finanza. ¿Qué te reíste? Parte del Gachiana desorden. ahorita. Parte del desorden que ¿Qué había. es eso? Es Yo que no me teníamos- está respondiendo. ¿Qué es eso? Ahí voy, pues. Parte del desorden que había en la casa era que, como en una familia, el papá, en este caso el gobierno, estaba gastando mucho más Muy boliviano tu de argumento. lo que entraba. Está El bien, papá, paternalista. ¡Amo este programa! Ya, paternalista, Mierda, si el querés. papá, el papá Pero del lo estoy gobierno no es poniendo. tu papá, hombre. Está bien, lo estoy poniendo en un ejemplo de una familia para que Ah, se ya. entienda, ¿listo? Ese es el problema de este país, que la gente cree que nosotros tenemos un padre que es el Estado y el gobierno. Está bien, pero ese otro análisis, Javier. Hoy estoy dando un Deja de ejemplo repetir lo que de es. economía, un ejemplo ¿En sencillo. economía? Un ejemplo sencillo, ¿ok? En esta familia se gastaba más de lo que ingresaba. Correcto. Eso es lo que se conoce como déficit fiscal. Hoy, cuando anuncian que para el 2026 va a haber una reducción del gasto público, eso es lo que va a reducir. El gasto público. Ya. ¿Qué significa el gasto público? Que el gobierno va a poder dedicarse a
qué sé yo, infraestructura, salud, educación, que son los ítems fundamentales. ¿Qué es eso? ¿Qué está ¿Qué? pasando? Está reduciéndose el gasto público, el despilfarro. Hay dos posiciones acá. Una, que es lo que está haciendo este gobierno, que se llama gradualismo. Ya, pero eso no responde ni a la pregunta que me acabas de hacer. Eso es un gradualismo. Ah, ya, pero eso es otra cosa. No es. Yo te estoy explicando qué es la reducción del gasto público. Ahora, lo otro es que Señor, ¿nos explica, profesor, por favor? hay otros economistas y políticos que prefieren Las medidas de shock. de shock, ¿sí? Al estilo Milei y Argentina. Es decir, el gradualismo es que poco a poco vas cambiando las cosas, digamos, ¿no? O sea, Estamos, yo doy ejemplo de una familia No, está bien, yo y te Javier entiendo. da ejemplo De otra familia, de la misma familia. de su vida Escúchame. privada. No, de la familia. Escúchame. Ya, Escúchame. Poco a poco solucionemos el problema de la economía. Sí. ¿Sí? Porque yo no sé si este país está listo para una política gradual de acomodo de la economía o una política de shock. El gobierno de Rodrigo Paz ha decidido ir por el gradualismo, de a poco. Primero, 12 días después, bajamos 4 impuestos e indicamos que para el próximo presupuesto vamos a bajar el gasto de la familia boliviana, como dice aquí, en un 30%. Bien. Otros prefieren, ¿y dónde está pues la baja de la subvención a los hidrocarburos? o sea, la subida ¿Dónde del- están una serie de medidas que en algún momento va a tener que tomarla este gobierno? ¿Por qué? Porque sigue sangrándose Ujú. el Estado. Así es. Se sigue pagando gasolina a 11 y vendiendo a 3.75. ¿Sabes qué he escuchado? ¿Sí? Lo que estás diciendo. Que Sigue gradualmente habiendo lo va a colas hacer. de diésel en la periferia y en el campo. Entonces, lo están haciendo de manera gradual. Peor aún con el Paco que le está haciendo la vida a cuadros, sí. Entonces, están tomando esa. Por eso te decía, ¿qué es eso? Una política gradual Sí, sí, sí. de cambio de la economía, no una política de shock. Hay gente que prefiere, ¿sabes? Que de una vez, ¡slas! Y no es más, digamos. ¿Sí? El 21060, el famoso, Perdón, explique qué es eso de slash. es el shock. Yo estoy muy seria aquí, tomándolo todo así, económicamente hablando. Es decir, shock. ¿Entendés? No es de a poco, es entero. ¿Sí? Eso hizo Milei, dijo, no hay plata, esto es lo que vamos a hacer, pa. Eso hizo el 21060, ¿saben qué? Y fue un solo decreto. Lo juntó 10 días su equipo económico, no salió nada de la información, ¿sí? Ningún ministro iba a hablar nada, así funcionó Víctor Paz, y va a ser un solo decreto. Aquí van a sacar N cantidades de Te decretos. doy el número, a decir de Espinosa, 49 decretos Imagínate vos. que están preparando Eso y es preparando. Ya. El cambio de Bolivia, cuando Bolivia se nos moría, como dijo Víctor Paz, Fue un 80, es un solo decreto. El 21060. El 21060. Eso fue shock. ¿Por qué? Porque Bolivia estaba saliendo de una etapa hiperinflacionaria tremenda. Son distintos los contextos. Son Correcto. distintos contextos, distinta economía, pero el boliviano es el mismo. Pacos habían entonces y pacos hay ahora. Es verdad. Masistas no habían en ese tiempo. Pero habían MNRistas que eran masistas más refinados. Ajá. Que es ¿Sí? el comienzo del ciclo nacional popular. Correcto, Exacto. totalmente. Entonces- Una vez me dijeron eso, el MNR es como el MAS. No, el MNR, No, el no. MNR es el abuelo del MAS. Claro, o sea, correcto, El correcto, MAS pero así es. vino a continuar Lo el del ciclo MNR. nacional popular. ¿Y por qué tanta gente el MNR? ¿Qué inició Eso el no MNR? entiendo todavía. Entonces, lo que está haciendo el ministro Espinosa con el presidente Paz es un cambio gradual, gradualismo de la economía. Están cuidando las movilizaciones, están cuidando que la gente no se resienta más Claro. de lo que puede estar resentido en la economía. Vaya uno a saber si esa es la correcta o no. Veremos. Puede ser que Yo- sí, porque es ideología. O sea, vienen de un gobierno de 20 años donde la gente no conoce nada más. No es nomás luchar con
con el boliviano, si no es con la ideología que se le ha metido al boliviano. Y ahí ¿no? está el problema, Cristina. Desde un punto de vista ideal, si nosotros pudiéramos aislar la variable económica solita, sin preocuparnos por el resto del país, podríamos decir, y por supuesto estamos de acuerdo, sabemos bien todo lo que hace falta cambiar en este país. Y diríamos, métale, presidente, vaya adelante con las medidas de shock, cámbielo todo de un plumazo. Pero resulta que la variable económica no opera sola. También hay personas, hay sectores, social. Hay una identidad, hay una sociología boliviana y hay una ideología. Entonces, en este país es muy complejo como para ir nomás adelante con medidas de shock. Por eso el presidente Pras ha elegido un camino de gradualismo. Ojalá, como boliviano lo digo, que funcione. Hoy ha anunciado 4 medidas, 4 impuestos que se eliminan. Hay otros impuestos que hay que revisar. El impuesto a las transacciones, por ejemplo, hay que revisarlo. El IT, hay que revisarlo. Hay que hacer una reingeniería. Hay que hacer una reingeniería del IVA. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ese es un cambio, claro. ¿Cuántos decretos digo que iban? 49. Mierda, ¿viste? 49 decretos. ¿Saben cuántos decretos firmó Trump el día que asumió? Más de 100. Un montón, sí. Claro. Es otra cosa. Pero igual. Pero a lo que voy son las primeras medidas. Ya la noticia de anunciar una reducción del gasto público que nos estaba desangrando, era como tener un hueco en el bolsillo. ¿Cómo reducir el gasto público? ¿Cómo? ¿Cuál es el ítem que más está sangrando al gasto público? ¿Qué es lo que más le hace gastar? ¿Sabes qué? Publicidad que... No. Bueno, está bien. La publicidad es altísima. Subvención. Sí, claro, evidentemente. ¿Sabe qué es la subvención? Es que Yacimiento compre diésel y gasolina para que usted pueda cargar en 10, 11 afuera y le venda a usted a 3.75. Eso es subvención. Sí. Vivíamos en una burbuja que todo nos encantaba. En este país vivíamos el país de la jauja de la gasolina. A ver, hija, no se duerme el bebé, anda a darle 43 vueltas a la manzana. Hacíamos eso. Cuando aquí en Corumbá la gasolina vale 13, aquí vale 3.75. En Buenos Aires, en cualquier lado. Estamos mal acostumbrados. Por cierto, que si no me fallan los números, la subvención del combustible ronda también por un monto más o menos superior al 30% también del gasto público. O sea que si vos sumás el 30% que anunció hoy que no toca la subvención. Es que no ha dicho qué. Ha dicho vamos a reducir, pero no ha dicho de qué ítems. Bueno, eso es verdad. Veremos. Chau, pero te digo una cosa. Escuché la conferencia de Espinosa. No se toca todavía la subvención, de eso te lo puedo asegurar, porque lo dijo. Es decir, no tocan todavía la subvención. Levantan pero si vos la subvención, ¿sabes qué? Si vos sumás levantar la subvención más el 30% del gasto público que se anunció hoy, ya estás hablando del 60%. ¿Sabes qué? Levantan la subvención, se va la gasolina a 12 que se va a ir, es 4 veces más del precio de ahorita, y en 4 veces más va a tener que subir el pan, el peaje. Por eso es que ahorita están esperando. La luz, el agua, lo van a hacer gradual o slack de un saque.